Buenas noches. Los recibimos en una nueva emisión de Relatos. Hoy con un programa muy especial. En nuestro país, cada 30 horas muere una mujer víctima de femicidio. Esta cifra escalofriante nos ha hecho pensar que como programa teníamos la obligación de consultar y hablar con una persona que ha dedicado prácticamente toda su vida profesional a abordar estos temas. Ella ha desarrollado una vasta labor en diferentes foros internacionales y nacionales, psicóloga, psiquiatra, autora de innumerable cantidad de publicaciones, una autoridad en la materia. Nos acompaña hoy y honra este programa la doctora Eva Giberti. Eva, cuéntenos, ¿cómo decide abrazar esta carrera suya? Primero psicóloga, después psicoanalista. Pero mire, en realidad, primero empiezo por agradecer. Agradecer, por eso digo en realidad, porque lo primero que tengo que hacer en la realidad real, como diría Gasalla, sí. En la realidad real, primero empiezo por el agradecimiento, el hecho que ustedes hayan decidido en un programa que ya tiene prestigio, y tiene prestigio desde hace tiempo, que me hayan elegido para hacer esta entrevista. De manera que muchísimas gracias a ambos que están trabajando esta tarde tan lluviosa, tan desapacible conmigo. Así que muchas gracias. Entonces es lo primero. Para contestar su pregunta, en realidad yo comienzo como trabajadora social. Mi primera carrera es lo que se llamaba antes asistente social, y que se cursaba en la Facultad de Derecho. Yo empiezo haciendo la carrera de asistencia social, ya les digo, en la Facultad de Derecho eran 2 años y un poquito más, y me recibo como asistente social, que me fue de enorme utilidad, porque después, cuando sigo la carrera de psicología y después hago una especialización en psicoanálisis, a mí lo que siempre me estuvo a cuore, como se diría en italiano, fue el trabajo en terreno, porque después, cuando hice la especialización en psicoanálisis, yo tuve que aprender a trabajar con pacientes en diván. Pero yo había aprendido primero a trabajar con los pacientes que no eran pacientes, era la gente con la que trabajaba habitualmente víctimas de violencia, víctimas de malos tratos, en áreas villeras, en áreas del conurbano. Así empecé mi trabajo. Entonces, mi primer contacto con la vida de trabajo fue con la violencia en áreas del conurbano, cara a cara con la gente. Por eso, el trabajo de consultorio fue uno de mis trabajos, pero yo siempre mantuve mi real vocación con el trabajo cara a cara con la gente. Con el correr de los años, yo que hice muchos años psicoanálisis de diván, hoy en día prefiero trabajar con pacientes o con personas que vienen a consultarme en el trabajo cara a cara, porque me siento mucho más cómoda. Si bien reconozco que el trabajo de diván tiene un sentido profundo, la persona que está
a oscuras prácticamente, acostada, tiene otra vivencia, otra manera de estar con el terapeuta o la terapeuta en este caso. Pero yo empecé entonces, para contestar su pregunta, como asistente social y en la Facultad de Derecho. De modo que hay una carrera de abogacía que yo nunca hice, pero que en mi ánimo debe haber estado siempre, porque siempre ando defendiendo causas y haciendo lo que una abogada debiera estar haciendo. Seguro. Bueno, en realidad usted vino al Colegio de Abogados de Mercedes, ahí tuvimos el placer de conocerla personalmente y de una charla, siempre recuerdo y siempre la nombro en nuestro programa de radio, memorable, porque les dio un buen reto también a los abogados a veces, ¿no? Cuando hablaba de los jueces. Ah, pero sí, con los jueces siempre me he peleado, siempre, y sigo con esa costumbre, porque salvadas sean las excepciones, los jueces y las juezas tienen mucho por aprender todavía, y sobre todo el trato con las personas que son víctimas de determinado tipo de delitos. Hay mucho por aprender, y los jueces y las juezas son retusos, es decir, son muy difíciles para aceptar que haya alguien que pueda enseñarles algo. Realmente son muy difíciles de convencer, y entonces cuesta entenderse con determinado tipo de jueces, pero yo tengo la experiencia que con los años algunos han cambiado. Cuando usted habla de psicoanálisis, ¿qué técnica de psicoanálisis? ¿Freudiana, lacaniana, junguiana? Utilizo la técnica gilbertiana, en la cual mezclo Freud, que fue mi formación de base, Klein, he incorporado algunos pasajes de Lacan, algunos capítulos de Lacan, y he hecho una reunión, una conjugación de estos tres autores, y en realidad respondo a la persona que está en situación de análisis de acuerdo con aquello que me dicta mi relación con esa persona. Nunca sé a qué escuela pertenece, ni como los que somos y las que somos viejos terapeutas, realmente es raro que nos identifiquemos con una escuela. Hacemos un conglomerado y hacemos una configuración nueva en relación con la persona con la que estamos trabajando. ¿En qué se diferencia esta violencia de género que hoy aparece a aquella violencia de género que usted encontraba en las villas cuando comenzaba su carrera? Es una violencia mucho más cruel, mucho, y de estos 10 o 12 años, en los últimos 3 particularmente, mucho más cruel, mucho más destructiva, e incorpora de una manera feroz a los niños en relación con su madre, es decir, el sujeto, el varón, hace cada vez más, o tiene o asume o elige una conducta mediante la cual, por ejemplo, echa a la mujer de la casa y se queda con los chicos, la expulsa y la amenaza, le dice: te voy a sacar a los chicos, se queda con los chicos, para nada, porque después no puede hacer nada con los chicos, más que carga con ellos o se los deja a una vecina, la echa y la amenaza y le dice: yo me quedo con los chicos, vos te vas, porque esta casa es mía, aunque no sea de él, esta casa es mía y yo te voy a sacar a los chicos. Se guarda a los chicos, y tenemos que ir en el programa que está a mi cargo, que se llama Las Víctimas contra las Violencias, tenemos que ir con la policía a rescatar a esas criaturas, porque la mujer ha ido a la comisaría a hacer la denuncia o nos ha llamado por teléfono a nosotros, y nosotros tenemos que ir a buscar a esas criaturas y entrar a la casa del sujeto, porque lo que ha hecho ha sido apropiarse de las criaturas, diciendo que tiene la patria potestad, por ejemplo. Además, hay un ejercicio de violencia física. Le doy un ejemplo. Antes la podía golpear, la podía empujar, la podía lastimar, le podía dar una puñalada, por ejemplo, pero ahora con cualquier tipo de instrumento. Mire, no hace mucho tuvimos que intervenir en un historial en el cual la estaba golpeando y lastimando con un destornillador, por ejemplo. Es decir, dése cuenta
Es decir, que no era un puñal que entraba en la carne, era un destornillador. Bueno, le estoy dando la pauta del tipo de violencia con lo que nos estamos encontrando. Es decir, yo lo que veo es una violencia más cruel y además veo el compromiso que tienen estos sujetos con los chicos. La agreden quedándose con los chicos. Así que como si los chicos fueran un botín de guerra. Un botín de guerra, exactamente. Esto no lo veía hace 10 años, lo estoy viendo en los 3 últimos años, pero notablemente, ¿no? Así como estamos viendo cada vez más femicidios. Bueno, pero las amenazas de femicidios que después se transforman en femicidios, las vemos a cada rato. Ahora, parece extraño o parece un contrasentido cuando hoy hay tanta, entre comillas, protección hacia la mujer o instituciones que se están preocupando y se establece el perímetro, se establece el tema del botón de pánico. ¿Y por qué entonces aparecen más femicidios hoy que antes? Mire, porque todo esto que usted menciona, y lo menciona correctamente, lo menciona bien, sin embargo se relativiza. Por ejemplo, el perímetro. La mujer va al juzgado que le pertenece y el juez indica, bueno, que el sujeto no puede aproximarse más que a tantos metros o a tantas cuadras de distancia respecto de la vivienda donde está la mujer. Pero resulta que él exhibe su derecho a conectarse, a comunicarse con los hijos. Y en muchas oportunidades la mujer transige y cede, y bueno, porque como él quería ver a los chicos, yo lo dejé acercarse, femicidio. Es decir, le abrió la puerta y el sujeto aprovechó, después de la amenaza, aprovecha en ese momento para matarla. Utiliza como excusa, oh, es mi derecho porque yo tengo que ver a los chicos, y la mujer entra y consciente, entra en el sentido de que cree, cae víctima de lo que significa el cuento que él le hace que quiere ver a los hijos. Por ejemplo, ese es uno de los casos prototípicos. En otras oportunidades, él vulnera esa pausa que el juez le ha impuesto, esa distancia, esa medida, y él dice, ¿y a mí qué me importa? Yo igual entro. O sea, bueno, usted no puede pasar de 500 metros, y él dice, a mí no me importa, y yo trasciendo esos 500 metros, y yo voy y le golpeo la puerta y me aparezco con una botella rota y le corto la cara, por ejemplo, o voy y la mato, o me meto por la noche sabiendo a qué hora ella va a buscar a los chicos y voy y la mato. Es decir, lo que es el famoso perímetro, el juez dice, bueno, está en tal perímetro o dentro de tal perímetro, usted tiene que mantenerse afuera. Lo que ha aparecido es la famosa pulsera, es decir, los tipos entonces tienen que tener una pulsera puesta y no pueden acercárselo porque la pulsera inmediatamente canta, entre comillas, que se está acercándose a más de determinada distancia. Eso está empezando a tener cierta posibilidad de éxito. Algunos la sacan porque hay que contar con que quienes están monitoreando esa pulsera estén realmente atentos. Es decir, porque el sujeto se la puede sacar, puede arreglárselas para sacarla, y entonces quienes están en los paneles monitoreando se den cuenta que el sujeto se la ha sacado. En muchas oportunidades el sujeto viola el perímetro, vamos a suponer que no tiene la pulsera puesta, que es lo que últimamente se está utilizando en Ciudad de Buenos Aires y en algunos otros lugares, en algunas otras provincias. Esto se está haciendo una prueba muy importante y realmente significativa, pero en realidad ese perímetro, que tiene enorme importancia, necesita como aliada a la mujer, que la mujer no le dé permiso para violar esa distancia que él tiene que aceptar, y entonces le da permiso para ingresar. La cantidad de femicidios, que además sabemos que es una mujer cada 30 horas, pero si nosotros revisamos cómo ha sucedido esto, hay una cantidad significativa de mujeres que ingenuamente, para que los chicos puedan ver al padre, le ha dado permiso para violar
la distancia. Claro, o que en ese momento creen en un supuesto arrepentimiento, o así creen también en el entre comillas. arrepentimiento, o dicen, bueno, tiene derecho a ver a los hijos. El otro fenómeno es el botón de pánico, pero en más de una oportunidad el sujeto le ha roto el botón de pánico a la mujer. El botón no se mal llama botón de pánico, pero es un botón que la mujer aprieta, sí, y suena en la comisaría para que la comisaría inmediatamente se haga presente, porque la mujer está pidiendo auxilio, pero no lo tiene que apretar cuando lo tiene el sujeto delante, sino cuando el sujeto se está acercando. Bueno, la mujer, sí, no le da tiempo a veces. No le da tiempo, o si el sujeto está... Ella aceptó la convivencia nuevamente, el sujeto entra a la casa y a la primera discusión se lo rompe, se lo destruye. Esto lo hemos visto en varias oportunidades, la mujer que vuelve a la comisaría diciendo, miren, me rompió el botón antipánico. Es decir, hay 1001 alternativas que los sujetos que están realmente cada vez más violentos, esto que yo digo, muerte de una mujer cada 30 horas, esto no es casual. Porque cuando el sujeto amenaza, mira, te voy a matar o te voy a quemar viva, que es lo que apareció desde el 2009 con el caso de Wanda Tadei, pobrecita Wanda Tadei, quiero señalar que su familia, su papá y su mamá en este momento están haciendo un trabajo extraordinario con la fundación que tienen para proteger a los chicos que han quedado huérfanos porque su mamá ha muerto y el sujeto, el padre, ha quedado preso. Se ha quedado huérfano simbólicamente de padre además, o el sujeto se ha intentado suicidar. Bueno, lo quiero señalar porque la familia de Wanda Tadei, que ha sido el recuerdo permanente y la primera víctima que murió quemada, ha sido además el ejemplo para muchísimos sádicos que han seguido el penoso ejemplo de Wanda, el sujeto que terminó quemándola a ella pobrecita, y siguieron ese ejemplo, de modo que muchas veces amenaza a la mujer, te voy a quemar viva vos, te voy a quemar la casa, voy a quemar a los chicos. No hay que tomarlo como una cosa... Hay que tomarlo como advertencia, claro. Hay que tomarla en serio, hay que tomarla en serio, porque esto funcionó no como contagio, eso es una idea errónea, no se contagia el delito, sino como inspiración, es decir, lo que ha sucedido con el marido de Wanda Tadei funcionó como inspiración para darle idea a otros que hubiesen matado igual, pero hubiesen matado a lo mejor de una manera mucho menos cruel, porque ¿cuál es el problema del femicidio por el fuego? Que puede ser que no la mate, pero que la deje desfigurada por el resto de su vida, es decir, con la huella del delito y la huella del sujeto inscripta en su cuerpo. Es decir, es el peor modelo para una muerte, porque un balazo o una puñalada en el corazón se termina ahí, pero el femicidio por incendio, por quemazón, es el peor de los modos de morir. Se lo señalo porque es mucho lo que he escrito y estudiado acerca de esta espantosa manera de morir que se ha hecho frecuente después del 2009. ¿Qué lleva a que un individuo cometa una acción semejante, tan cruel, tan violenta, tan perversa, tan sádica, como usted decía recién? ¿Cuáles son los componentes? El deseo de matar es un deseo que tenemos todos los seres humanos, inhibido por la cultura e inhibido por las pautas morales que cada quien tiene. Pero el deseo de matar está dentro del ser humano, dentro. Usted lo puede ver en los chicos también, sin saber lo que es la muerte en los chicos, hago la aclaración. De estos sujetos el deseo de matar no está inhibido, más aún inhibido, es decir, limitado por la cultura. En ellos es mucho más fuerte el ansia de sangre, simbólicamente de sangre, es el deseo de destruir al otro, matar en el sentido de destruir, de quitarle la existencia al otro. Entonces por eso se llama así, deseo de matar, porque matar lo tienen claro, es privarlo de la existencia, privar a otra persona de lo que es
más querido y lo que es instintivo en la persona, que es proteger su propia vida. Entonces van al fondo de lo que es más propio del sujeto, que es el deseo de vivir. Entonces va a fondo, porque no es que lo deja sin comer, que lo deja sin dormir, no, le quita lo que es más profundo, el instinto de vida. Es decir, lo que me lleva a mí, que tengo que respirar, que tengo que comer y que tengo que dormir. Es decir, tiene la necesidad de ir al fondo mismo de lo que hace que el sujeto subsista en el mundo, que es el deseo de vivir. Va a fondo, no tiene ninguna inhibición. Lo que le produce placer, este es el punto, matar le produce placer, le produce satisfacción, porque es el único modo en que puede llegar al fondo más íntimo de otra persona. Y sobre todo en los delitos de sangre. Y el quemar a la persona es más aún que el delito de sangre, porque se quema la piel, deja la carne al descubierto. Es peor que el delito de sangre, porque el delito de sangre usted mata con un tiro o mata con un puñal y usted ve la sangre. En cambio, con el quemar usted lo que ve es la carne directamente. O sea, son delitos de una gravedad, de una perversidad. Perversidad quiere decir hacer daño al otro y gozar con el daño del otro, que no es, es además perversión, pero perversión en la lista de cosas que es un montón. Pero la perversidad es gozar con el daño que se hace al otro. Son personajes que están no enfermos, no tienen nada que ver con la enfermedad. Por favor, que no se entienda que son enfermos. No tienen que ver con la enfermedad, tienen que ver con una maldad profunda del ser humano que va mucho más allá de cualquier otra forma de maldad, que tenemos muchas para hacer una larga lista de las maldades que podemos enunciar en los seres humanos, pero esta es la peor forma de maldad. Usted me dirá, bueno, pero Eva, usted me está hablando del bien y del mal. Sí, le estoy hablando del bien y del mal. Fíjese que son dos instancias que existen, porque con esta instancia de que, bueno, vamos a ser técnicos, no vamos a hablar del espíritu y no vamos a hablar del bien y del mal, sí vamos a hablar del espíritu, si usted quiere llámela alma, vamos a hablar del bien y vamos a hablar del mal. Son palabras que se pierden y es un grave error perderlas, porque en el ser humano hay instancias muy finas, muy sutiles, que las hemos perdido con un racionalismo extremo. Y entonces, no, pero hablar de maldad es no decir nada. Hay algo que la técnica, que el psicoanálisis, que el racionalismo no logra explicar, no logra ponerle una palabra. La palabra maldad sí que ciñe, consigue meter en un puño para explicarlo. Si yo le digo que es maldad, todos entendemos lo que es maldad, sin meternos en una coyuntura religiosa. Ahora, Eva, pero entonces este individuo la tuvo que cortejar, la tuvo que enamorar a la mujer, vivió con ella, ha tenido hijos, tiene una historia. ¿Dónde se produce el clic para llegar a un hecho tan trágico como el del femicidio, que sería el punto último? Pues siempre fue así, pero en determinado momento... ¿Pero ellas no se dieron cuenta? No, si se hubieran dado cuenta hubiesen huido, pero además la pregunta es muy buena, es muy fina su pregunta, porque en determinado momento ella, sin quererlo, provoca en él, desata en él esa catarata, y habitualmente la caracteriza. Lo que caracteriza ese desborde en él, lo que le resulta provocativo, es la autonomía de ella. Cuando ella dice no quiero, es decir, cuando no lo acompaña en el querer. Ella no quiere lo que quiere él, cuando sin imaginárselo o sí lo desafía, o cuando en una discusión ella no supone que está desafiándolo. Le dice no quiero, es decir, no lo acompaña en el querer. Esto es imposible de tolerar para estos sujetos, que son los sujetos que después dicen me desobedecía permanentemente y un buen día me sacó.
Claro, como si fuera una cuestión Así es. de autoridad, Exactamente. la pareja. Era una cuestión de yo mando. Claro, claro. Es decir, en el fondo un narcisismo llevado a la culminación, ¿no? Es decir, sí, un narcisismo llevado a la psicosis. Pero, sí, pero ahí la psicosis ahí se me bandea para el lado de la enfermedad. Y no es enfermedad, porque si no, resulta que todos los femicidas serían psicóticos, y no son psicóticos. Usted ahí los tiene en la cárcel haciendo cursos. No son psicóticos. Son malos. ¿Y cuando matan también al hijo? Son lo mismo. Lo mismo. Escúcheme. Ya ahí se ciega totalmente para... Totalmente. Es decir, es más importante lo que están sintiendo. Ahora, puede ser que en un momento de ceguera, para seguir su línea, en un momento de ceguera pueda haber una alteración mental. Ahí concedo que en un momento de ceguera, que es todo lo que las neuronas puedan estar escupiendo en ese momento pueda producirse. Cuando le digo las neuronas, le digo todos los neurotransmisores puedan estar produciendo en ese momento. Eso sí puede ser, que no tiene que ver con la personalidad del femicida, que durante años fue un femicida en potencia. ¿Cómo se está manejando en este momento, por lo menos acá en Capital, este tema para darles apoyo a las mujeres a través de la organización que usted está dirigiendo? Bueno, mire, yo coordino un programa que es muy modesto, que es el programa Las Víctimas contra las Violencias, y que tiene 12 años de trabajo en Ciudad de Buenos Aires y en 2 provincias, en Chaco y en Misiones, porque nuestro interés últimamente ha sido en federalizar el programa, porque claro, la gente dice, pero qué bien funciona esto, lo queremos. Claro, el problema está que es un programa que trabaja con la contribución de la policía. O sea, nosotros vamos a buscar a la víctima, no esperamos que la víctima venga a buscar a la policía, sino que nosotros vamos a buscar a la víctima, que nos llama por teléfono al 137. Por ejemplo, hay distintas localidades del Gran Buenos Aires que nos está llamando por teléfono, no solamente desde Capital. Esperemos que desde Mercedes también podamos hacerlo, porque hay de distintas localidades del Gran Buenos Aires que nos están llamando, y en realidad estamos conveniando con distintas intendencias del conurbano. Esperemos que con Mercedes podamos hacerlo. Entonces, lo importante es que la policía entienda que hay que poner un auto policial que no sea identificable, porque lo que hacemos nosotros es cuando nos llaman al 137, ese teléfono lo atienden profesionales, escuchamos a la víctima que nos llama, y es un trabajo dificilísimo escuchar a ciegas una víctima, porque es estar en el teléfono, escucharla con paciencia, porque del otro lado hay chicos que gritan, hay un perro que ladra, hay ruidos, y entonces la escuchamos 10 minutos, 20 minutos, media hora, mientras trata de explicarnos qué le pasa, y la escuchamos porque son psicólogas y trabajadoras sociales, están haciendo un diagnóstico, consiguen explicarle dónde viven, cómo se llama, y preguntarle, ¿quiere que le mandemos un móvil a buscarla con una trabajadora social y una psicóloga? Si la señora nos dice sí, le decimos, señora, va a ir un auto policial no identificable, no va a ir un patrullero, va a ir un auto común con un policía que se va a bajar, le va a tocar el timbre, le va a preguntar si podemos bajar, y nosotros bajamos. Y entonces nos sentamos, si usted nos permite, en su casa, y le preguntamos si usted quiere que la llevemos al juzgado para hacer la denuncia. Si usted nos autoriza, porque claro, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la mujer dice, y no tengo con quién dejar a los hijos, entonces nosotros nos cargamos con los chicos y la llevamos en este momento a la oficina de la Corte, que es una oficina que en el centro nos queda en la calle Paraná. Bueno, ahora este trámite se empieza a hacer en el Gran Buenos Aires directamente a los juzgados, porque en el juzgado
lo que van a decirle, bueno señora, usted está en una situación de riesgo, aquí le vamos a dar o el botón de pánico para que usted pueda usarlo, o le vamos a dictar el perímetro, cuánto puede estar de cerca o de lejos este hombre, porque usted está en peligro. Y entonces nosotros lo que hacemos es garantizarle que a este sujeto la policía le lleve la orden del juzgado. No sé si está claro esto. Sí. Entonces hay que ir a la dirección la policía tiene que ir y llevarle la orden al sujeto. Pero mientras, ¿qué hace la mujer? Porque la policía va a ir a la casa, pero la mujer no va a ir de vuelta a la casa para que la reviente después. Entonces hay que localizar a la mujer en otra parte y no hay refugios. Entonces tenemos que buscar junto con la mujer, dígame, tiene una amiga, tiene una prima, tiene una tía, dígame a dónde la puedo dejar. ¿Sabe con quién esto viene mucho más cómodo, entre comillas, más fácil? Paraguaya, peruana o boliviana, porque estos hermanos latinoamericanos, sus comunidades todos tienen gente preparada para recibir a las víctimas. Entonces siempre tenemos una casa o alguien para recibir a las víctimas. Y si no, ahí andamos con la mujer y con los chicos buscando en dónde hacer que ella pueda pasar la noche y pueda pasar el día siguiente y otros 2 días, hasta que el sujeto es informado por la policía que se tiene que mandar mudar de su casa y que tiene que salir de ahí porque le llega la orden que la policía le entrega. Mire, acá está interviniendo un juez, usted se tiene que ir de su casa y no puede acercarse hasta tantos metros. Esto es lo que nosotros hacemos hasta que interviene el otro equipo que se llama de seguimiento. Ese es el equipo que interviene, a que llamamos a la mujer a su celular, porque todas las mujeres tienen su celular últimamente, para ver si está bien, si está tranquila, si ya ha vuelto a su casa, y durante un mes la vamos llamando o la vamos a ver para ver si ella está tranquila, todo lo tranquila que puede estar. Y ahí se corta nuestra intervención, porque somos urgencia y emergencia. Usted me puede decir, pero no, ¿y después cómo sigue la vida de esa mujer? ¿Sabe que en ningún país de Latinoamérica hay una manera de seguir el trámite? Porque tiene que haber un ministerio que le dé continuidad a la vida de esta mujer. Esto se lo digo porque ya lo hemos discutido en congresos latinoamericanos. Los únicos latinoamericanos que trabajamos en urgencia y emergencia somos nosotros, porque vamos a buscar a la víctima donde está la víctima. En general lo que se hace es que la víctima vaya a un lugar y en el lugar le diga, bueno señor, haga esto, haga aquello, haga lo de más allá, y la víctima se tiene que arreglar sola. Pero el único país donde nosotros hemos entendido que tenemos que ir a buscar a la víctima y que la víctima nos tiene que llamar a nosotros, no a la policía, a nosotros que somos profesionales nos tiene que llamar. Este es el programa Las Víctimas contra las Violencias. Entonces hay un gran vacío enorme en nuestro país respecto en todas partes. Claro. Porque ¿qué hacemos con esta mujer? Porque ¿sabes el problema cuál es? ¿De qué va a Porque vivir? si, por ejemplo, el hombre sabe dónde está la tía o la amiga o la prima y la sigue buscando, la sigue acosando, ella no puede rehacer su vida en otro lugar, con otra identidad, incluso No. como a veces vemos en programas de Estados Unidos que testigos reservados, que podría ser el mismo caso, se van a otro lugar y empiezan su vida de cero, porque esta mujer ¿a dónde va? ¿Y con qué va a empezar la vida de cero si no tiene ninguna preparación? Claro, y no tiene trabajo, y no tiene trabajo, no tiene con quién dejar a los chicos, sigue en una situación de desamparo y vulnerabilidad significativa, salvo que el sujeto amaine, cosa bastante difícil, porque nosotros la experiencia que tenemos, que esta mujer que, por ejemplo, durante 6 meses estuvo tranquila, 6 meses después nos vuelve a llamar y tenemos que volver a intervenir porque otra vez él la ha golpeado. Tenemos víctimas que han llamado 5 o 6 veces y 5 o 6 veces las hemos ido a buscar. Los agresores, en algún caso, ¿se han reconvertido? ¿Se han podido curar, entre comillas? En mi experiencia, poco y nada. En mi experiencia, yo le puedo decir que hay
alguna institución y algunos grupos que tienen lo que ellos llaman tratamiento reeducativo, que es pedagógico para estos sujetos. Les repito, mi experiencia, yo nunca he conseguido que estos equipos, que hay varios, me contesten con estadísticas. Yo lo que quiero son estadísticas. Bueno, después de un año, no pido más, después de un año, ¿cuántos de estos no recayeron? No pido más que eso. No tengo respuesta. Tengo sí que pensar, porque soy una terapeuta, tengo obligación de pensar que algunos de estos pueden haber cambiado. Lo que sí puedo decirle que donde he visto algún cambio, pero claro, tengo que discutir seriamente cómo he visto este cambio y por qué motivos. Ha sido la intervención de pastores evangelistas. Pero lo que me cuentan es que estos hombres terminan diciendo: no, yo no golpeo más porque Jesús llora. Entonces esto a mí me hace ruido, porque entonces me cambian una cosa por una especie de confesionario, una especie de salida por una creencia, y yo no estoy demasiado convencida acerca de la convicción que tienen estos hombres respecto de que el golpear está mal. En realidad lo ponen en un tercero, que es para que no se ofenda a Jesús. Es decir, le digo porque ahí he visto hombres que han dejado de golpear, pero me dan un argumento que no es que porque golpear está mal. Que no es porque está convencido de que golpear está mal. No está convencido de que golpear está mal, sino porque obedece a una fe. Entonces esto es para discutirlo seriamente, ¿no? Pero se lo digo en honor a la verdad. Tengo que saber que esto ha pasado así, lo he visto en alguna oportunidad. La educación que uno tiene cuando es pequeño, o los ejemplos que ha visto en su casa este hombre castigador, ¿tienen que ver con lo que después pasa? Mire, no está demostrado eso, no está demostrado. Yo no sé, realmente no sé, nunca, o algunas veces, si yo no las conozco, se ha hecho el historial. Es decir, son tantos los golpeadores que habría que hacer, y a lo mejor existe, lo que pasa es que yo no la conozco, ¿eh? Claro. El historial, pongamos, de 50 golpeadores, por tomar una muestra, y averiguar cuál ha sido su historia de vida a los 10 años, a los 5 años. Debe haber alguna investigación en alguna parte, y también alguna manera de verificar que no están mintiendo, porque esto sí se ha hecho con los violadores presos. Los violadores presos, todos mienten que han sido víctimas de abuso siendo chicos, hasta que los canadienses y los estadounidenses les pusieron la máquina de la verdad, y entonces, creyendo que la máquina de la verdad funcionaba, quedaron a la vista que estaban mintiendo, porque todo violador cuenta que fue violado cuando era niño. Es una cosa un poco extravagante, ¿no? Entonces, es posible que haya alguna o algunas investigaciones serias. Yo no las conozco, pero puede ser que haya, para saber cuál es la raíz de esto. De lo que sí le puedo hablar es de que los hombres criados con la estructura patriarcal, esto es seguro que les enseñen el derecho a golpear. Esto sí que es seguro, ¿no? Y tal vez este florecimiento de los derechos de las mujeres y de... Los tiene muy irritados. Los tiene muy irritados. Los tiene muy irritados, muy fastidiados, salvo aquellos hombres que dicen, bueno, por fin las mujeres están asumiendo sus derechos, que son grandes compañeros y que realmente nos están acompañando, digamos, en serio, muy bien en todo momento. Es decir, hay también una vuelta por parte de muchos varones que están diciendo: era hora que las mujeres también mostraran cuáles son sus derechos. Pero en general el patriarcado ha echado raíces en Argentina muy fuertes, ¿no?
tenemos una excelente ley acerca de los derechos de las mujeres, una excelente ley que inclusive incluye violencia obstétrica, violencia económica, violencia simbólica, es decir, están todas las violencias dentro de esa ley. Es una ley excelente que tenemos, que no siempre está en los juzgados, ¿no? Es decir, realmente, pero como ley es excelente. Lo que ocurre es que no está en los juzgados, es decir, no todos los jueces la tienen clara esa ley, no todos los jueces, y lo que no hay es una institución abarcativa, una institución general que pueda pensar en qué hacer con las mujeres que quedan a merced de su vulnerabilidad después de haber pasado por situaciones de violencias extremas y tienen 4 chicos y tienen que seguir viviendo con ese sujeto, o rompen con ese sujeto y se vuelven a enamorar de otro sujeto golpeador porque han introyectado la convivencia con un violento. Este es otro problema, y es un problema de género, ¿no? Son mujeres que han cambiado 2 o 3 compañeros y resulta que los 3 la han golpeado, entonces que vuelven a caer el mismo patrón. El mismo patrón, exactamente. Esto es un proceso de introyección de la convivencia con la violencia y que se repite. Ahora, no podemos poner a todas las mujeres en tratamiento. Esto tiene que ver con saber en qué momento entramos y podemos cortar eso. Hay varias, no muchas, hay varias organizaciones en Ciudad de Buenos Aires en que hay terapias, grupos terapéuticos para mujeres que están ayudando mucho. En fin, cuando yo digo mucho, digo varios, no son suficientes, y además para asistir a los grupos hay que poder dejar a los chicos con alguien. ¿Cuáles son las características clave que una mujer que empieza una relación, sobre todo a lo mejor para decírselo también a las chicas jóvenes que se ponen de novias o empiezan con sus parejitas, cuáles son 5 o 6 ítems que determinarían peligro no seguir? Sí, fundamentalmente el teléfono. Cuidado con que el muchacho diga quién te llamó, quién es, yo quiero saber, a ver, dame el celular, porque eso no es amor. No es que lo haga, no, porque tiene celos, él quiere que yo me ocupe solamente de él. Si el muchacho te controla el teléfono, déjalo. O si él dice, bueno, quiero que me llames cada hora para saber, simplemente para saber dónde estás, qué pensás en mí, déjalo porque este es un controlador y mañana te va a golpear. Eso no es amor, eso es control. Entonces, cuidado con el teléfono y cuidado con la clave del teléfono. Tu teléfono es tuyo, personal, nada tiene que hacer un compañero con el teléfono tuyo. Esto es fundamental porque lo vemos permanentemente. Las chicas dicen, ay, es un amor, quiere que lo llame cada hora para decirle si estoy bien, si pienso en él. Pero para nada, no lo vas a llamar cada hora no lo vas a llamar ni remotamente. De modo que el celular es una clave, de ninguna manera. La otra cosa es, nada de que, bueno, che, dejate de embromar, y le pega un empujón. Si quiere empujar, que empuje un árbol, pero a mí no me empujás, no me tocas un brazo para empujarme, si querés me abrazás, pero a mí no me empujás ni por casualidad. Y a mí no me decís boluda, tampoco. Si querés decirle boluda, anda a decírselo a la gata de tu casa, pobrecita la gata, tampoco, porque la gata no es ninguna boluda tampoco, es una gata. Pero cuidado con las palabrotas. Esto de che loca y che boluda, esto tampoco son modales. Entonces las chicas me van a decir, bueno, pero entonces no puedo salir con ningún chico. Bueno, vos fíjate, porque los modales son realmente la anticipación de lo que vas a tener después. Porque si ahora te empuja, si ahora te trata mal insultándote, pensá lo que vas a tener después que le diste el sí en serio. Porque no todas son mieles,
Después, cuando vos ya tenés el pelo parado, no estás pintada, estás en chinelas o en chancletas en la casa y no estás hecha un encanto como él te conoció ahora, que él va a tener que bancarte o con un chico en brazos, mira que tampoco vas a estar seductora tampoco, ni encantadora vos para que te haga la corte todo el tiempo. Si además está acostumbrado a maltratarte, te va a maltratar mucho y peor. De modo que estos son algunos tips básicos de las cosas que se ven en el trato entre las chicas, ¿no? Entre las chicas y los muchachos, son consejos básicos de fondo. ¿Qué papel tiene la justicia en general en este tema de la violencia de género? Bueno, la justicia más vale que piense en los problemas que tiene la justicia, adentro de la justicia, que está muy complicada la justicia, en lo que pasa dentro de la justicia con los problemas que tiene. Tiene muchos problemas de injusticia y de cosas raras internas. Los problemas de género, que en realidad habría que decir malos tratos a las mujeres, porque con esta cuestión de hablar de problemas de género nos olvidamos de decir que esto es maltrato a las mujeres, porque el problema de género también es problema de violencia con los hombres, porque el género es de hombres, mujeres y personas trans, de manera que esto es violencia contra las mujeres, como cosa fundamental. Pero la justicia lo que tiene es que asumir su enorme responsabilidad en el cumplimiento de las leyes que existen, porque eso les decía, hay una ley excelente con capítulos distintos que son fantásticos, que son capítulos que realmente cubren todo un paisaje muy grande de protección a las mujeres en distintos niveles, sobre todo en el nivel económico, los derechos de las mujeres en cuanto a los derechos del matrimonio, por ejemplo, hay que tener bien claro las mujeres en lo que son los derechos gananciales, por ejemplo, lo que son los derechos laborales, cuánto tiene que ganar la mujer, cuánto tiene que ganar el varón, que esto está todavía, seguimos ganando menos que el varón a igual trabajo. Entonces la justicia está demorando más allá de lo que debiera ser, más allá de lo correcto, lo que se refiere a salir a defender a las mujeres como corresponde. Si ya estamos, mejor dicho, si todavía estamos con dificultades en lo que es la violencia contra las mujeres, que todavía a veces hay que demostrar que la víctima de violencia es una víctima, en delitos económicos, el varón sigue quedándose con la mayoría de los bienes, todavía hay que pelear. La violencia obstétrica es otro fenómeno, cuando la mujer va a parir, que el médico la maltrate, que no entienda que las mujeres en el momento del parto están en extrema vulnerabilidad, que le griten, que le exijan que puje de acuerdo con la necesidad que tiene el médico de que la criatura nazca dentro de su necesidad de terminar el parto, por ejemplo. Los derechos de la violencia simbólica, lo que se ve permanentemente en televisión, el maltrato hacia la mujer, las personas trans, por ejemplo, que cuando van a los hospitales se niegan a atenderla porque no saben si tiene que atenderla un ginecólogo, si tiene que atenderla un urólogo, quién tiene que atender a la persona trans, que no es específicamente un derecho de las mujeres, es un derecho de las personas trans. Lo que pasa es que siempre son las feministas las que salen a defender a las personas trans, que pueden ser trans femeninas o trans masculinas o simplemente trans, que no quieren asumir ni una ni otra responsabilidad. Lo que pasa es que son los movimientos feministas los que salen a defender a las personas trans, de modo que son las mujeres. Y la justicia lo que tiene es que operar en relación a lo que la 26485 tiene muy claramente marcado como los derechos de las mujeres, es cubrir todos los puntos que esa ley pone en superficie. Eva, nosotros le agradecemos muchísimo porque ha sido realmente muy esclarecedor, como siempre, y un placer escucharla. Y me gustaría que usted, a través de
de nuestro programa le dieron mensaje a las mujeres que pasan por estos problemas, fundamentalmente? El primer mensaje es tratar en la medida de lo posible, fíjese con qué cuidado estoy diciendo en la medida de lo posible, porque hay veces que no se puede hacer lo debido y lo deseado. Entonces, en la medida de lo posible, no retroceder, y una vez que una está dándose cuenta que está siendo víctima, defender la posición de defensa, no retroceder, pensar que una mujer es un ser pensante, que no es solamente una reproductora o que no es solamente una persona que ha sido considerada menos inteligente que el varón, sino que somos seres pensantes. Pensar, saber que tiene derechos, que tenemos derechos, y entonces lo único que puedo recomendarles a las mujeres, pensar que tenemos derechos, y si no los recordamos, recurrir siempre a aquellas personas que nos han demostrado que nos van a ayudar a defender los derechos. Somos personas pensantes y pensar siempre que tenemos derechos. Y si alguien nos atropella, saber que tenemos que hacer lo posible para no dejarnos atropellar, usando estrategias inteligentes, siempre pensando. Eso es cuidado con las leyes del corazón, de dejarnos caer en conductas que son aparentemente amorosas, pero que no responden a pensamientos inteligentes. Las mujeres somos personas pensantes, inteligentes, defender nuestros derechos y recurrir a quienes nos pueden ayudar. Hay en este momento en Buenos Aires mucha gente que nos puede ayudar. Vamos siempre a buscarlas. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias de veras por este buen rato que me han hecho pasar. La casa de Alicia. Repostería artesanal dulce y salada. Calle 23 entre 18 y 20. Teléfono 42 70 70. Vitagraph. Imprimimos todo lo que usted necesita. Etiquetas, folletos, libros, publicidad, revistas, tarjetas y más. Visítenos en calle 22, número 261. O llámenos al 023 24 43 30 11. También estamos en Facebook. Vitagraph SH. Vitagraph. 90 años en el rubro son la diferencia. AEFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Delegación Mercedes. Salón de Peluquería Beto Bondanza. Reserva de turnos al 15 46 96 51. Estudio Contable Roselo. Servicio integral de consultoría contable. Inscripciones en AFIP, ARBA y Municipal. Monotributos y autónomos. Liquidación de IVA, ganancias, bienes personales, ingresos brutos. Liquidación de sueldos. Estudio Contable Roselo. Calle 22, número 514, Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 023 24 42 34 43. Email roselo.estudio@gmail.com. Geodesia Viajes y Turismo. Tu viaje, nuestro compromiso. Calle 14, esquina 23,
número 552, teléfono 02324 423 407, Mercedes, Buenos Aires. Asociación Médica de Mercedes. Preocupados por la salud de la comunidad. 85 años conociéndonos. 85 años cuidándote. Asociación Médica de Mercedes. Calle 27, 733. Teléfono 02324 42 1286. Action Energy. Somos acción, somos energía. Un nuevo concepto en estaciones de servicio. Alta calidad en combustibles y el mejor servicio. Niciforo Hermanos, Acceso Sur y 118. Teléfono 421-934. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, filial Mercedes. Estudio Fusco y Asociados. Avenida 29, número 637, con teléfono 432-522. Agrale está presente día a día en la vida de millones de personas. Cada vez más productos son trasladados en los camiones urbanos Agrale, la mejor opción para el transporte en la ciudad. Ágiles, confiables y económicos. Agrale, tecnología en la medida justa. Bofi y Bofi, productores asesores de seguros. 25 años, presentes en el mercado asegurador mercedino, continúa brindando a sus clientes el mejor asesoramiento y la mayor tranquilidad a la hora de contratar una póliza de seguro, operando exclusivamente con las principales aseguradoras del país. Visítenos en nuestras oficinas de calle 18, número 665, teléfono 433-313, email bofiseguros@gmail.com. Estética Mila, de Graciela Nievas. Cosmetología, manicura, maquillaje profesional, peinados. Consúltenos al teléfono 15 69 66 17 o al 422 460. Graciela Nievas, una profesional al servicio de su belleza. Aprender a prevenir. Consejos de Edén para la seguridad en vía pública. En época de fuertes vientos o lluvia, evitemos circular por zonas que se inundan y jamás toquemos cables sueltos. Ante la presencia de fuego o humo en instalaciones eléctricas, tomemos distancia. Tengamos en cuenta estos consejos. Aprendamos a prevenir. Edén, empresa distribuidora de Energía Norte. Ante cualquier situación riesgosa, comunícate al 0800-999-3336. Como llora su violín. Nunca traiciones la fe de quien te dio su amistad. Bríndate entero al amor y no le mientas jamás. Muchas cosas me enseñó, sabidurías de ayer. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana para seguir compartiendo con ustedes un nuevo relato. Buenas noches, muchas gracias.